Este evento es de China, donde el gobierno tomó una medida sin precedentes en la historia para salvar un río que estaba muriendo. China liberó no uno o dos, sino 13.000 millones, es decir, 13.000 millones de peces en su río más grande. Y cuando, después de algún tiempo, se vieron los resultados, el mundo entero quedó asombrado. En este interesante video de hoy, revelaremos esta historia. ¿Por qué China jugó una apuesta tan grande? ¿Qué ciencia había detrás? Amigos, el río Yangtze de China es uno de los más grandes e importantes del mundo. Este río se considera el garante de la economía, la agricultura y la vida de cientos de millones de personas en China. Durante siglos, este río ha proporcionado a los humanos peces, agua y rutas de transporte. Pero en las últimas décadas, los humanos en la carrera por el desarrollo, trataron a este río de una manera que quizás ni siquiera se haría con un enemigo. Químicos tóxicos de fábricas, agua sucia de las ciudades y sobre todo, la pesca excesiva. La situación se había vuelto tan grave que el agua del río se estaba volviendo venenosa y la vida acuática se estaba extinguiendo rápidamente. Los pescadores, en su afán por ganar más dinero, empezaron a capturar peces de todo tamaño, grandes y pequeños. Ni siquiera se les daba oportunidad a los peces de poner huevos. El río que alguna vez fue símbolo de vida, se estaba convirtiendo poco a poco en un cementerio silencioso. Los expertos habían advertido que, si las cosas seguían así, en unos pocos años no quedaría ni un solo pez vivo en este río, y esto afectaría el medio ambiente de todo China y la comida de la gente. Ante esta grave situación, el gobierno chino tomó una decisión histórica y extremadamente dura. Decidieron que revivirían este río, sin importar el costo. Primero, el gobierno impuso una prohibición total a la pesca en el río, y no era una prohibición común, sino una completa por 10 años. Las barcas de cientos de miles de pescadores quedaron amarradas en la orilla, y se les proporcionó empleo alternativo para dar al río la oportunidad de respirar. Pero los científicos sabían que solo detener la pesca no sería suficiente, porque el ecosistema del río, es decir, el sistema natural, estaba tan dañado que no podía recuperarse por sí solo. Las algas y la suciedad en el agua habían aumentado tanto que se necesitaba limpiadores naturales para purificarla. Y estos limpiadores naturales no eran máquinas, sino los propios peces. Y ese fue el momento en que China inició el proyecto de 13.000 millones de peces, que dejó al mundo entero sorprendido. Ahora surge la pregunta: ¿de dónde vinieron tantos peces? ¿Qué tipo de peces eran? ¿Eran los peces comunes que comemos todos los días? En realidad, para esta misión, los científicos seleccionaron tipos especiales de peces expertos en limpiar el río y restaurar su sistema natural. Estos peces se produjeron y criaron artificialmente en grandes laboratorios y criaderos. La mayoría eran variedades de carpas, como la carpa plateada y la carpa cabezona. Estas se eligieron porque comen la suciedad del agua, las algas excesivas y el plancton. Puedes llamarlas la aspiradora del río. Cuando se liberan en gran número en el agua, comienzan a filtrarla de forma natural, lo que limpia el agua y permite que la luz solar llegue hasta el fondo, algo extremadamente necesario para el resto de la vida acuática. Además, estos peces sirven como alimento para los peces depredadores y animales raros del río. Cuando llegó el momento de liberar los peces en el río, la escena fue digna de ver. Se usaron grandes camiones cisterna, barcos e incluso sistemas modernos de tuberías para transferir con cuidado millones de alevines al agua. Este trabajo no fue de un solo día, sino que continuó durante meses y años. Cada vez que se liberaba un nuevo lote de peces, la gente local y los medios estaban presentes. Pero muchas personas tenían dudas. ¿Sobrevivirían estos peces? ¿El agua contaminada no los mataría? ¿Y si el experimento fallaba? Habría una pérdida de miles de millones de dólares. Pero los científicos chinos estaban decididos. No solo liberaron los peces, sino que hicieron arreglos modernos para monitorearlos. Se colocaron microchips y dispositivos de rastreo en muchos peces para saber dónde iban, cómo crecían, y si ponían huevos para aumentar su población. El tiempo pasó. Al principio, no se veía ningún cambio grande. El río estaba silencioso, y, debido a la prohibición de pesca, las actividades humanas también habían disminuido. Pero bajo la superficie del agua, se estaba gestando una revolución silenciosa. Esos pequeños peces, liberados en millones, ahora estaban creciendo y habían empezado su trabajo. Estaban comiendo las algas excesivas del agua, por lo que el color del agua, que antes era verde oscuro y turbio, empezó a aclararse poco a poco. La cantidad de oxígeno en el agua, que había disminuido mucho, comenzó a restaurarse. Estos peces no solo limpiaban, sino que estaban llamando de vuelta a los antiguos habitantes del río. Los animales raros, que habían muerto o abandonado el río por contaminación y hambre, ahora tenían abundante comida. El sistema de la naturaleza se estaba levantando de nuevo sobre sus pies. Pero la verdadera sorpresa aún estaba por venir. Unos años después, cuando los científicos volvieron a inspeccionar el río, los resultados dejaron a todos atónitos. El río que se consideraba muerto, ahora estaba lleno de vida.
La mayor alegría llegó cuando la gente vio nadar de nuevo al marsopa sin aleta en el río. Este es un animal extremadamente raro, parecido a un delfín, conocido en China como el ángel sonriente. Este animal se considera un indicador de la salud del río. Si está presente, significa que el agua está limpia y hay abundancia de peces. Durante años, esta hermosa criatura había desaparecido de la vista, y se temía que se hubiera extinguido para siempre. Pero la liberación de 13.000 millones de peces y la prohibición de pesca le dieron una nueva vida. El éxito de este proyecto no solo alegró a los expertos ambientales, sino que también cambió la vida de los pescadores locales. Aquellos pescadores que antes estaban preocupados por la prohibición, ahora veían cuánto había cambiado el río. El gobierno los convirtió en guardianes del río. Ahora su trabajo no es capturar peces, sino detener la pesca ilegal y cuidar la limpieza del río. Fue un gran cambio. Las mismas personas que antes vaciaban el río, ahora se convirtieron en sus protectores. La mejora en la calidad del agua del río también tuvo un efecto positivo en las tierras circundantes. El agua limpia empezó a llegar a los campos y la agricultura mejoró. Esto fue prueba de que cuando cuidamos la naturaleza también nos cuida. China demostró que el desarrollo no significa solo construir fábricas, sino que proteger los recursos naturales también es una parte importante del progreso. A través de este experimento, China proporcionó un modelo al mundo entero. Hoy, cuando en todo el mundo la cantidad de peces en mares y ríos está disminuyendo y la contaminación acuática aumenta, este método es un rayo de esperanza. Este proyecto mostró que nunca es tarde para corregir situaciones deterioradas. Solo se necesita intención y una planificación correcta. ¿Qué te pareció esta medida de China? ¿Crees que en nuestro país también se necesitan acciones similares para salvar los ríos? Expresa tu opinión en los comentarios.